La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. De los jóvenes. El día de hoy tenemos como invitado a Alex Mosquera Miño, un abogado de profesión ambateño y un firme creyente en el derecho como una herramienta de transformación social. Desde su etapa universitaria sumó responsabilidades de representación estudiantil, experiencia que consolidó su vocación por el servicio, la participación y la defensa de las causas sociales. Amante de Ambato, de su historia y de su gente, cree en el trabajo desde lo local como base para impulsar cambios reales y sostenibles. Se distingue por su pensamiento crítico y un compromiso permanente con la acción. Propone, construye y avanza. En este episodio especial de Lupa Ciudadana, que transmitimos hoy a partir de las 20 horas y en directo a través de TikTok por la cuenta de Origen, estamos acompañadas, como ha mencionado Viviana, de Alex Mosquera Miño, un joven que viene de una familia de políticos. Alex, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación de Lupa Ciudadana, el podcast. Me gustaría que de inicio, en este diálogo sincero, franco, ameno, que no es nada protocolario, pueda expresar un saludo, porque en Lupa Ciudadana siempre nos estamos preocupando de que hablemos en términos sencillos de política, de educación. La próxima semana el viernes estaremos hablando de fiestas de Ambato y hemos hablado de presupuesto municipal, de la ciudad, del rol de los jóvenes. Alex, bienvenida. Gracias, Neida, por la invitación. Gracias a todo su equipo. Gustoso de estar esta tarde compartiendo con todos ustedes. Más allá de eso, expresar un saludo a toda la comunidad que mira su podcast. Alex, ¿por qué Alex se ha involucrado en la vida activa de esta ciudad? A Alex lo conocemos de muchos años, yo tengo la fortuna, digo siempre, de conocer a su familia y además a Alex desde muy jovencito, y el espacio donde más me encuentro con Alex siempre es la bendición de las flores, las frutas y el pan. ¿Por qué siempre Alex está en ese espacio? Bueno, contarle, Neida, que el amor que uno siente por la ciudad es inculcado desde el hogar. Creo que toda la vida crecí en un hogar que curiosamente lo formaron dos personas que no eran ambateños, que fue en este caso mi abuelo Alcides y mi abuela Tere. Ellos vinieron desde Quito, desde los 19 años, pero ellos se ambatenizaron, se hicieron ambateños, quisieron esta tierra como si fuera la propia. Y con todo este contexto, toda mi familia hemos crecido siempre con el único fin de poder servir a la ciudadanía. Y lo hemos hecho desde el año 51, 52, con las diferentes empresas que tenemos presencia en Ambato. Una anécdota muy importante que nos contaban y nuestros tíos siempre es que Alcides Mosquera fue el primer hombre que puso un cilindro de gas en Ambato. La cocina a gas fue introducida por Alcides Mosquera. Incluso el primer cliente de él fue Héctor Valladares, el dueño de la botica sudamericana. Fue la primera persona que confió en él y dijo: voy a dejar la cocina de Querex y voy... ¿En qué año fue eso? En el 52. Mire usted. Y ahora Alex está siendo parte, dirige una de las empresas del grupo y precisamente la del gas, ¿no? Denominada Almogas. ¿Cuál es el rol que cumple ahí, Alex? Sí, yo soy abogado de profesión, como ya lo mencionaron, y gracias a la oportunidad que me ha dado mi familia, me ha permitido tomar todo el tema jurídico de la empresa Almogas y también colaborar, apoyar dentro de las otras empresas de todo el grupo empresarial. Entonces, justamente hoy le comentaba algunos trámites que teníamos pendientes que hacer, pero más allá de eso, creo que no solamente por ser el negocio familiar, sino también es dar la oportunidad
a alguien nuevo, porque yo empecé desde cero. Ellos tenían ya sus abogados de toda la vida. Entonces, yo cuando me graduó de la universidad fue una transición un poco extraña, porque me graduó a finales del 2019, me entregan mi título en febrero del 2020, fueron fiestas de Ambato y unos 15 días después empieza la pandemia, los confinos. Entonces, fue una lucha existencial, una crisis, porque claro, yo tenía otros proyectos de vida que lamentablemente se vieron frenados por todo este tema. Pero más allá de eso, yo creo que Dios sabe cómo hace las cosas y me mantuve aquí en Ambato y ahora estoy pues trabajando y tengo mi vida aquí en la ciudad. Alex, cuando mencionaba la pandemia, creo que es que esto nos obligó a todos a repensarnos en sobre todo en lo humano, más allá de lo profesional. Pero ¿cómo asumieron empresarialmente en esta empresa, valga la redundancia, del Grupo Mosquera? Porque recordemos que las empresas familiares en el Ecuador no siempre pasan de la segunda generación. Vamos en la tercera generación. ¿Y cómo se sienten? ¿Cuál es la clave del éxito para lograr llegar por lo menos a la segunda y en este caso de ustedes a la tercera generación? Hablando específicamente de la pandemia, yo recuerdo claramente que en ese momento mi abuelo Alcides vivía aún y él participaba activamente dentro de la empresa hasta pocos meses antes de fallecer. Y él lo que dijo fue, de aquí no me despiden a ningún empleado. Estas fueron las palabras de mi abuelo y esas fueron las palabras que se cumplieron, porque durante la pandemia nosotros no desvinculamos absolutamente a ningún trabajador, nos dimos las vueltas, vimos los medios para que todo el grupo de trabajadores se mantengan en sus puestos de trabajo, porque más allá, Neida, yo creo que no los vemos como trabajadores, colaboradores, los vemos como parte de nuestra familia, porque hay personas que trabajan años, que me conocen a mí desde bebé, que ya están próximos a jubilarse. Entonces, más que ser trabajadores, son parte de la familia, son parte del día a día, no son trabajadores, son parte de la familia. Ese es el éxito, entonces, del Grupo Empresarial Mosquera. El hecho de considerar siempre al trabajador como parte de. Y cuando hablamos nosotros de las empresas de este tipo familiar que ya mencionábamos, no siempre se tiene la oportunidad de que lleguen a la tercera generación. ¿Con qué visión están ustedes, Alex? Porque hemos denominado precisamente este podcast Diálogo Generacional. Porque son ustedes los jóvenes, no decimos siempre el futuro, los jóvenes son el presente. Y están en ese presente. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes desde el lado empresarial, Alex? Bueno, yo creo que ha subsistido el negocio a través de los familiares ha sido porque siempre nos ha inculcado el valor del trabajo. Más allá de pertenecer, digamos, o ser hijos o lo que sea de los dueños, de los accionistas de estas empresas, siempre nos han catalogado como un trabajador más. Un trabajador que tiene que cumplir horario, que tiene que acercarse a hacer las órdenes que le indiquen sus jefes, sus superiores, y nunca hemos estado en una posición de que yo hago lo que sea, sino más bien siempre hemos sido disciplinados y hemos constituido en general como familia y empresarialmente un valor significativo por lo que es el trabajo, por lo que nos cuesta a nosotros levantarnos todos los días, ganarnos el pan diario para poder subsistir. Alex, esta misma disciplina que se ha aplicado desde el lado empresarial, ¿tuvo Alex en el lado estudiantil? ¿Cómo fue ese rol del Alex en la universidad como dirigente universitario, como dirigente estudiantil? Y después vamos a hablar de cuál es la intervención que hace el Grupo Mosquera precisamente para uno de los actos más bonitos que tenemos en la fiesta de la fruta y de las flores, que es la bendición de las flores, las frutas y el pan. Bueno, yo le comento, Neida, así en confianza, yo creo que siempre fui un estudiante en el colegio y en la universidad que me gustaba disfrutar del momento. Obviamente sin descuidar las responsabilidades que debía tener.
mis notas siempre correctas, etcétera, etcétera. Pero creo que fueron unas etapas muy diferentes, pero las dos fueron muy bonitas. Porque en el colegio conviví casi 14 años con personas que son mis amigos, que ya son mis hermanos, les conozco desde tan ¿En qué chiquitos. colegio estaba, Alex? Yo estudié en el Atenas, la escuela y el colegio. También tuve la oportunidad dentro del Colegio Atenas de colaborar en el Consejo Estudiantil. Yo no fui el presidente, fue un amigo mío que se llama Mario José Cobo. Él fue el presidente del Consejo Estudiantil. Pero más allá de eso, siempre prima la amistad y el querer colaborar, el querer hacer algo. Siempre creo que hemos sido proactivos por ese sentido. Y después en la universidad, yo ya sentía ese interés un poco más grande, más formal, de querer estar presente en estos grupos universitarios. Y claro, como todo en la vida, ¿no? Todo en la vida tenemos que cumplir procesos. Yo comencé dentro de la Asociación Escuela de Derecho como vocal suplente, luego vocal principal, luego como que fui ascendiendo y hasta el momento que dentro de todo el curso de mis compañeros dijimos hagamos una lista, ya vienen las elecciones. Y creo que la Facultad de Derecho siempre es la que está más como que deseando participar y somos un poco más políticos en todo este tema. Y organizamos una lista, no definimos quién era el presidente ni el vicepresidente, digamos, los puestos principales no estaban definidos. Era una lista de 12 personas, entonces era una búsqueda de todos, desde primer semestre hasta octavo. Y ya cuando habíamos reunido la mayoría de candidatos, por así decirlo, ya teníamos que definir quién iba a ser la cabeza. Y más bien yo pensaba que un compañero mío que era de la Tacunga, él quería ser el presidente. Entonces yo, como siempre he dicho, nunca he tenido esas ansias de querer estar o de querer ser o lo que sea, sino más bien si existe una persona con mayores capacidades que sea la indicada. Y fue sorpresivo porque la misma persona me dijo, tú anda, tú sé. Entonces, con todo el apoyo se dio ese tema. Fui presidente de la Asociación Escuela de Derecho. Hicimos un gran trabajo y fruto de eso fue que me pidieron que sea candidato a la Federación de Estudiantes y gané. Gané sorpresivamente en todas las facultades de la Universidad Católica con el 65% de aprobación. Siempre estaban divididas las facultades, Derecho, Psicología, y sobre todo Derecho y Psicología eran las más numerosas. Entonces, obviamente, recibí un respaldo contundente de mi facultad, pero también de todas, incluso de sistemas. Me acuerdo que fue un momento muy, muy chévere, muy emocionante, porque yo sinceramente nunca he sido de las personas que digo, ah, no, yo ya gané, yo voy a ganar, o ya doy por hecho las cosas, sino más bien me mentalizo que hay que trabajar duro para llegar a ese propósito. Y eso es lo que hicimos en campaña. Fue chévere, fue muy chévere. Bonita experiencia. Muy buena experiencia. Bonita experiencia para trasladarla desde el sector estudiantil a la política local, Alex. Bueno, yo sinceramente no me cierro a ninguna posibilidad, como le estaba mencionando. Creo que para mí la política no es ajena en mi vida. Viene de una familia de políticos. Sí, en una entrevista justamente conversábamos y decía, yo escucho de conversaciones políticas desde que tengo unos 8 o 9 años. Yo he participado en campañas políticas desde niño, llevando las banderas en la campaña de mi tío Patricio Mosquera cuando era concejal de Ambato. Y vicealcalde. Y vicealcalde también. Entonces, no siento a la política ajena en mi vida, la siento siempre parte. E incluso siempre cuando tenemos las reuniones familiares, el tema de la política nunca falta. ¿Qué es lo que conversan, por ejemplo? Evaluación del gobierno nacional. Sí, conversamos varios temas de ciudad, de la provincia, de a nivel nacional. Creo que el gobierno nacional aún no cumple las expectativas que el ciudadano tiene. Tiene aún un tiempo prudente para poder concretar esas ideas y sobre todo, más que nada, Neida, que el Ecuador pueda seguir saliendo adelante, que no estemos estancados, que todos los problemas que en este momento aquejan a la ciudadanía se solucionen. ¿Cuál es la mayor deuda que tiene con nosotros el gobierno nacional, desde la perspectiva de Alex? Bueno, yo creo que son muchas, porque el gobierno nacional ha ganado con
amplio porcentaje en Tungurahua. Y hay obras que necesita la provincia y que deberían concretarse ya. ¿Cuál, por ejemplo? La ampliación de la vía Ambato-Riobamba, que es, por ejemplo, una historia, un mito, no sé cómo referirme. Una historia de falsas promesas. Exacto, de diferentes gobiernos. Exacto, porque cada gobierno ha venido, nos ha dicho ya vamos a hacer. Es indispensable también que se piense ya en la ampliación de la carretera Baños. Mire usted en los feriados el embotellamiento que se produce. Baños es una ciudad... 5 horas nos tomamos de Ambato para llegar a Baños. Exacto, Baños es netamente una ciudad turística que se visita. Todos los ecuatorianos van a Baños. Entonces yo creo que sí hay varias obras que este gobierno debe realizar por el apoyo significativo que ha tenido. Y obviamente para ya no seguir esperando porque necesitamos esas obras. Y teniendo en cuenta que Tungurahua es una ciudad netamente productiva y que aporta gran parte al Producto Interno Bruto de nuestro país. Alex, aparte de lo que nos ha mencionado, obras, estuvo aquí el ministro de Transporte y otro de Obras Públicas días atrás. Y sí, estamos esperando, pero el tema de seguridad, ¿cómo vemos el tema de seguridad en Tungurahua? También están adeudándonos esto, estamos todos complacidos, dijimos, bueno, vamos a apoyar al gobierno nacional desde hace 2 años en el incremento del IVA en un porcentaje de 3%. Hemos visto que eso se ha devuelto realmente al ciudadano cumpliendo, sabemos que no hay tal plan Fénix, pero por lo menos cumpliendo algunas acciones que puedan ayudar en la seguridad de quienes habitamos Tungurahua. Bueno, yo creería principalmente que en el tema de seguridad, usted ha visto, y históricamente Ambato ha sido una ciudad tranquila. No nos hemos levantado cada día con temas de sicariatos, de vacunas, de robos, pero hoy es la realidad que tiene la ciudad. Sabemos perfectamente que la competencia específica es del gobierno nacional, pero yo creo que también las autoridades locales, provinciales, tienen que ser esos articuladores para que se pueda trabajar en equipo y efectivamente tengamos seguridad. Yo creería, Neida, que donar camionetas a la policía no es la solución. No es la solución. Va más allá, yo creo, este tema, pero sí, evidentemente vivimos en Ambato, no tenemos lugares seguros, como te pueden asaltar en el centro de Ambato, te pueden asaltar en Miraflores o en techo propio. En cualquier lado, no estamos seguros en ningún lugar de Ambato. Pasando de la seguridad y pasando de la tarea del gobierno nacional, ¿cómo vemos la participación, no solo de los jóvenes, de los asambleístas en general? Bueno, yo sinceramente no he seguido tan de cerca el labor de los asambleístas de Tungurahua y creo que en este caso no se ha producido nada significativo, porque si no, creo que toda la colectividad... Estaríamos enterados. Yo hace muchos meses atrás había dicho, el peor enemigo de un joven es un joven. Tenemos 3 asambleístas jóvenes a los cuales se les desea siempre lo mejor. Nosotros no podemos caer en esa crítica tal vez destructiva, por así decirlo, sino más bien en una crítica positiva que construya, que los asambleístas de Tungurahua, no solamente los jóvenes, sino los 5, puedan articular proyectos importantes para la provincia de Tungurahua, que se vea beneficiada. Le cuento, Neida, que hace otros meses atrás estábamos elaborando un contenido justo cuando falleció el doctor Rodrigo Borja, y queríamos destacar algunas obras importantes que Borja hizo en Tungurahua. Y dentro de las cosas más importantes que pudimos ver fue la creación de la Ley 047. La ley eléctrica. Sí, la Ley 047, donde beneficia a Tungurahua, se le da un porcentaje, un rubro económico de la central hidroeléctrica del Paute, de Agoyán, etcétera, etcétera. ¿Y cómo nació esto? Nace por una iniciativa legislativa de ese momento del doctor Ángel Polibio Chávez, de Guido Palacios, de Alcides Mosquera, de diferentes ideologías,
de diferentes partidos. Bueno, Guido y Alcides de la Izquierda Democrática. Ángel Polibio de Democracia Popular, el doctor Polito. Entonces, los tres fallecidos. Los tres fallecidos, se unen los tres asambleístas, impulsan esta ley. Obviamente en ese momento la Izquierda Democrática tenía, por así decirlo, el control del Congreso. Y obviamente Rodrigo Borja, en su labor de colegislador, aprueba esta ley, beneficia a Tungurahua, y tenemos hasta el momento. Hasta ahora la provincia de Tungurahua se sigue beneficiando por esa ley. También la ley de creación de la Casa de Montalvo, de la Fiesta de la Fruta. Proyectos de leyes que, imagínense cuánto tiempo han pasado. Y hasta ahora siguen siendo beneficiosos para Tungurahua. Entonces yo creo que ese es el sentido, ¿no? ¿Será que nos falta entonces representación probablemente, representatividad probablemente, o unidad, por supuesto? ¿Nos falta eso a los representantes tungurahuenses? Yo creo que tal vez un poco más de unidad y empezar a pensar en la provincia. Todos por Tungurahua, más allá de las diferencias políticas o partidistas, como ya tuvimos este ejemplo que le estoy dando en este momento. Entonces, nada, eso creo que para los asambleístas de Tungurahua va a estar complicado, digo yo, y va a estar complicado porque desafortunadamente en la Asamblea Nacional vemos como todos los días se distraen de las cosas importantes y ni siquiera es que tratan las emergentes, sino simplemente tratar de provocar siempre esta contienda entre las dos fuerzas políticas más representadas en la Asamblea. Y lamentablemente ahí vemos cómo el rol de los jóvenes ha pasado por desapercibido, con muchas críticas en el desarrollo, en el desenvolvimiento de esa calidad de legisladores que desafortunadamente ni en lo uno y peor en la fiscalización han llevado adelante con responsabilidad los temas complicados. Yo no sé cuál es el criterio que tiene Alex de, por ejemplo, el caso Progen, ATM y Helbert. Tres contratos que perjudican al Estado ecuatoriano, por ende nos perjudican a todos los ciudadanos y sobre los cuales no se ha dicho nada en la Asamblea Nacional. Se ha evadido más bien la parte de responsabilidad política, por lo cual, ¿cuál es el criterio que tiene Alex de esto? ¿Qué están haciendo los asambleístas? ¿Por qué es que tienen que ser ciegos seguidores de las órdenes que les da el poder de turno, el poder político de turno, y no hacen conciencia? Porque realmente creo que ahí los ciudadanos, en su gran mayoría, vamos a reconocer la calidad del trabajo que hacen los legisladores. Bueno, yo creo que la fiscalización debe ser para todos. No tiene que ser selectiva. Y en este caso, el primer poder del Estado, al tener varios indicios en tantos casos que ya comenta usted, Neida, lo principal que tenía que haber hecho es que la Comisión de Fiscalización y Control Político se active y empiece a investigar. No puede ser selectiva, lamentablemente. Tenemos una asamblea totalmente polarizada, reflejo al electorado, porque así es como está el electorado. Y no yéndonos tan lejos, Neida. Lamentablemente, en Ambato se quiere implantar algo similar en lo local. Lamentablemente, nos quieren dividir entre lo rural y lo urbano. Yo, a mis 29 años, jamás, en ningún momento, he escuchado que tenemos diferencias el sector urbano con el rural. El ambateño conjugamos valores comunes, el trabajo, ser proactivos, ser valientes, no doblegarnos ante nada. Esos son los valores que deben primar. No tienen que ser divididos. Yo por eso siempre digo, la ideología del ambateño es ser ambateño. No soy de la zona urbana ni de la zona rural. Soy ambateño. Bien traído ese comentario por parte de Alex. Gracias, porque ya aterrizando de lo nacional a lo local, realmente en Ambato y Tungurahua estamos atravesando momentos que no le hacen bien a la ciudad en el general.
al cantón si nos referimos a Ambato. No nos hace ningún bien tener que asistir todos los martes y todo el tiempo a esta confrontación que se ha originado, claro, por parte de quien dirige la ciudad y el cantón. Cuando digo ciudad me refiero al cantón, porque también desde allí se cree que solo nos estamos refiriendo a nosotros los urbanos, cuando realmente es que debemos siempre considerar al Cantón Ambato con sus 18 parroquias rurales y las 9 urbanas. Alex, ¿cómo se siente un joven? ¿Se siente defraudado de ver que quienes hacen política también son jóvenes, una gran mayoría del Consejo Cantonal está representada por los jóvenes? ¿Cómo se siente un joven al saber que tenemos que asistir siempre a esta discusión que no le hace ningún bien y no hay algo productivo para el cantón? Bueno, los jóvenes somos netamente digitales. Expresamos nuestra forma de ver o de pensar a través de las redes sociales, porque lamentablemente no hemos descubierto aún un espacio físico, por así decirlo, para que nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros malestares sean escuchados. Y creo que también eso conlleva a una separación, a un divorcio del joven con la política, porque justamente no les gusta presenciar todos estos actos que ya ha mencionado. Tenemos en cuenta que obviamente dentro de un cuerpo colegiado nunca pueden compaginar o tal vez de alguna manera coincidir en algunas cosas, pero en temas netamente de la ciudad, que estamos hablando del progreso de nuestra ciudad, todos los concejales deben coincidir con la alcaldesa. Obviamente, ¿quién es la presidenta? La señora alcaldesa. Y de ella depende muchísimo el desenvolvimiento del consejo municipal. Obviamente, si no está a la altura, pues es lo que pasa. Alguien debe coordinar, alguien debe unir, alguien debe ser el puente. Exacto. Y volviendo a los años aquellos, yo recuerdo al tío de Alex, a Patricio Mosquera. Era el nexo. Él era vicealcalde y era el nexo, ¿no? Porque también siempre es legítimo en democracia que haya oposición bien entendida. Y en aquellos años, en la administración de Fernando Callejas, existía oposición por parte de algunos otros grupos, pero siempre pensaron en Ambato. Y eso es lo importante. Y ese es el mensaje de un joven que nosotros, los más adultos, debemos considerar. Pero también deben considerar los propios jóvenes que están liderando el Consejo Cantonal, que son los representantes en el Consejo Cantonal de otros jóvenes. Y de nosotros, porque no los eligieron solo los jóvenes, les elegimos también los adultos para que nos representen en la ciudad y en el cantón. Por lo tanto, creo que es hora, y ese llamado a la unidad, si ya no ha funcionado para este Consejo Cantonal, porque nos hemos cansado, creo, los ciudadanos que estamos siempre inmersos en la vida política, en la vida ciudadana de este cantón tan querido, tan maravilloso, tan productivo, pero desafortunadamente no encontramos el eco necesario. Por lo tanto, creo que a futuro tenemos que pensar. Estamos prácticamente a un año de las nuevas elecciones y se vienen las seccionales para elegir alcalde, prefecto, concejales. Alex, ¿qué es lo deseable para entonces? ¿Qué aspiramos? ¿Qué deberíamos aspirar nosotros? Empezando por unidad. ¿Unidad para qué? Para que no dividamos la votación, para que tengamos representantes probos, representantes que tengan esa capacidad de dirigir a la ciudad y a la provincia. ¿Qué estamos esperando, Alex, desde su perspectiva? Bueno, desde la perspectiva tal vez juvenil de nuestra ciudad, creo que es importante recalcar que muchas veces a la juventud solo se les ve como un mero requisito para poder participar. Como un poco a las mujeres, ¿no? Comenzando por ahí. Pero más allá de eso, nosotros no solo representamos ese requisito, debemos representar la capacidad, la educación y sobre todo las ganas de querer servir a la ciudad. Creo que es indispensable que las nuevas autoridades que vengan estén de manera coordinada en un tema de que
todos tienen que estar unidos por la ciudad. Ambato es una ciudad que se está convirtiendo de paso para la juventud. Estudian aquí, pero se van porque ven otras oportunidades en otras ciudades, en otros países. Ambato no tiene que ser una ciudad de paso, tiene que ser una ciudad en donde tú construyes tu futuro y te quedas a vivir, con espacios vivos, con lugares de recreación, sobre todo lugares en donde podamos ir recuperando ese tejido social que se ha desgastado tanto en los últimos tiempos. Muchas veces preferimos cualquier otro tipo de actividad porque las autoridades no promueven estos espacios de cultura, de arte, de música, de encuentro real entre las personas. Ya no más centros comerciales, sino encuentros reales que generen los vínculos necesarios para ir construyendo comunidad ambateña. También, obviamente, Ambato tiene que estar conjugado con las oportunidades, empleo joven, a los emprendimientos. Incluso, Neida, yo diría, las autoridades deberían ir pensando, por ejemplo, en el Internet de calidad como un servicio básico, indispensable para el desarrollo de los jóvenes. Porque hoy sin Internet, lamentablemente, no se pueden hacer varias cosas. Hay muchas cosas que pensar, pero yo creo que Ambato sí tiene que proyectarse con todas estas cualidades, acompañados también de una ciudad verde, sostenible, amigable, que cuidamos del agua, el aire, que nos importan los animales. No son seres que no sienten, son seres vivos que forman parte también de la ciudad y que todas estas necesidades deben estar conectadas con las nuevas autoridades. Entonces, creo que eso sería un Ambato que esperamos los jóvenes. ¿Cómo transmitir este pensamiento de los jóvenes a quienes serán los candidatos a las diferentes dignidades? ¿A través de qué espacios? Porque desafortunadamente todos irán a través de los foros que queremos realizar, en ese caso los candidatos, en los diálogos, en los conversatorios. Pero si no hay la efectiva participación desde la ciudadanía y no existe la apertura por parte de quienes ya se consideran en algunos casos precandidatos, lamentablemente vamos a volver a lo mismo. ¿Cuál será el mejor mecanismo para llegar hacia quienes van a dirigir los destinos de la ciudad y la provincia? Bueno, principalmente yo creería que las personas que quieren ser candidatas deben estar ya en estos momentos escuchando las necesidades de la gente, porque si el ciudadano usted le pregunta cualquier cosa, él no se siente escuchado por las autoridades. Es imposible llegar a las personas que están en este momento dentro de la gestión pública. Entonces, la política tiene que ser más cercana al ciudadano. El ciudadano tiene que ver al político como un ciudadano más, como un servidor de turno. Que es efectivamente lo que es, un servidor. Un servidor de turno que cumplirá su periodo, capaz se reelegirá, pero no va más. Entonces yo creo que es el servidor. Y más allá de eso, creo que los jóvenes siempre dicen, ¿y dónde están los jóvenes? No hay jóvenes. Yo les quisiera decir, no hay espacios de participación y escucha para los jóvenes. Justamente porque caemos en lo mismo. Vemos a la juventud, así como usted dijo, las mujeres, como un mero requisito para poder participar. Entonces, ir coordinando estos espacios donde la juventud forme parte de las decisiones trascendentales que tiene y va a tomar Ambato. Mire, le comento, Neida, en Medellín, una de las ciudades más peligrosas, caóticas de Colombia, la alcaldía de Medellín, ¿qué hizo? Creó consejos participativos de jóvenes, ya no solamente consultivos, sino participativos donde los jóvenes inciden en el tema de política pública, de obras, de presupuesto y muchísimas cosas más. Se crearon las casas de juveniles, donde los jóvenes van, se educan, se forman políticamente. ¿Y cuál es el resultado? Nuevos liderazgos, liderazgos frescos, consolidados, pero sobre todo también disminución de la violencia en ciertos sectores. Como la Comuna 13, por ejemplo, ¿no? Porque usted sabe, Neida, que lamentablemente si la autoridad abandona el espacio público,
cualquier persona viene y se toma ese lugar y no necesariamente con las buenas intenciones que debería ser. Ahora, la responsabilidad de formar políticamente a los jóvenes y a quienes quieran asistir, pero por sobre todo a los jóvenes, es de los movimientos y partidos políticos. ¿Qué hacer ante la falta del cumplimiento de algo que les exige el Código de la Democracia y la propia ley de partidos y movimientos políticos, que no lo están haciendo? Ahí tenemos las representaciones en los más diferentes espacios de jóvenes, sí, y nos alegramos nosotros quienes siempre promovemos esa participación de los jóvenes, pero tenemos también, desafortunadamente, electos jóvenes con absoluto desconocimiento de lo que tienen que realizar. Por eso, ¿cuál sería el perfil adecuado? Ya hablando de las elecciones seccionales, perfil adecuado: alcalde, prefectos y concejales. Bueno, creo que todos deberían conjugar el mismo sentido, comenzando que deben entender a la cosa pública, a la gestión pública, no verlo como un espacio de poder, como lamentablemente muchos los ven, sino como un espacio de servicio, un espacio que tiene que ser transparente, abierto con la ciudadanía, donde la ciudadanía forme parte de las decisiones que se vayan a tomar. No se tomen a puertas cerradas o solamente con los que le caen bien. Aquí lamentablemente tiene que gobernar con el que le cae bien y con el que le cae mal. Así de simple. Porque es autoridad para todos. Exactamente. Y también, obviamente, eso define una buena gestión, pero sobre todo la confianza ciudadana en las autoridades que hoy en día se han perdido. Yo he tenido la oportunidad de conversar con varios jóvenes de muchos sectores de la zona urbana de Ambato, en donde no se sienten identificados con absolutamente ningún político. No hay ningún político que represente de verdad a la juventud, porque muchos de ellos solo quieren usarlos. Ahora, ¿qué pasa si la juventud no tiene experiencia? ¿Cómo suplimos esa falta de experiencia? ¿Qué hacemos? Yo ahí iría expresamente al tema de los partidos políticos, porque un partido político se entiende obviamente como el formador de los nuevos liderazgos, el formador ideológico de las nuevas personas, de la juventud. Pero si los partidos políticos están fallando, ¿cómo vamos nosotros a esperar que los nuevos representantes estén a la altura de la historia de nuestra ciudad, de nuestra provincia? Creo que ahí es un llamado más bien a todas las organizaciones políticas que tienen obligación legal de formar a su militancia. Deben hacerlo, porque no podemos poner en manos de personas que no conocen absolutamente nada, ni siquiera qué ideología tiene su partido, y peor, confiarles la gestión pública. Siendo que la gestión pública es importante para el desarrollo de las ciudades, el tener políticas públicas adecuadas para la ciudadanía, que permitan el desarrollo, sobre todo social, pero que no dejen de ninguna manera de hacerse obras. El desarrollo económico siempre será importante. A través de esto se genera trabajo que por lo general viene desde el sector privado, y hay que entender esa dinámica en conjunto con la academia. Solo de esa manera, con esta trilogía que es importante que se desarrolle de manera adecuada, vamos a tener esa posibilidad de crecimiento. ¿Cómo calificaría, Alex, desde la representación de la juventud, la actual administración municipal? Tema complejo, pero que hay que abordarlo y hay que asumirlo con responsabilidad. Dar una calificación es muy complicado, porque sería -1. Pero lamentablemente esa es la realidad que Ambato tiene. Ambato tiene la necesidad de ser de manera urgente rescatada. Nuestra ciudad debe ser rescatada. Tiene que volver a ser la ciudad que nosotros conocimos hace mucho tiempo atrás. Esa ciudad que estaba dentro de las 5 primeras ciudades del país, dándonos orgullo a todos los ambateños y dejando el nombre de Ambato en alto. Es el reto de las nuevas autoridades. Pero esa no es responsabilidad solo de quien dirige la ciudad. También es responsabilidad de nosotros, los propios ciudadanos, que no nos empoderamos, y creo que en una
cuestión bastante egoísta nos hemos dedicado con el membrete de que los ambateños somos trabajadores, nos hemos dedicado a trabajar y a trabajar. Pero ¿dónde está esa partecita que nosotros tenemos que poner? La que poníamos, y por eso es que Ambato siempre fue considerada como una ciudad muy importante dentro del contexto nacional. ¿Cuál es el llamado que hay que hacer desde la juventud también para todos nosotros, para el resto de ciudadanos que nos hemos olvidado de esa responsabilidad y que ahora criticamos a través de redes sociales, sin entender que probablemente la mayoría la consumen los jóvenes, pero que las otras personas de las otras generaciones siguen consumiendo otro tipo de medios de comunicación? ¿Dónde está ese mensaje, Alex, que debemos hacer para que los ambateños volvamos a involucrarnos como lo hacíamos? Porque desafortunadamente la participación ciudadana a veces está malentendida. Primero porque no la comprenden los mandatarios de turno, y sí me estoy refiriendo a lo local. Se ha mal utilizado a esa representación para sobre todo hacer los presupuestos participativos que terminan siendo lo que quiere hacer la administración municipal, no lo que los ciudadanos quisiéramos. ¿Cómo hacemos para cambiar esto, Alex? Yo creo que principalmente, independientemente de que nos sentamos afín con la política o no, es el tema del empoderamiento ciudadano. Nosotros somos parte de esta ciudad, usted ya lo ha mencionado. Lamentablemente creo que hoy, no solamente el ciudadano ambateño, sino el ser humano en general, se ha convertido en un ser que solo ve por él. Se ha convertido en una persona que solo se preocupa por él, por él, por él. Creo que hemos perdido el sentido de comunidad en general en nuestra ciudad y en muchos lugares. Creo que deberíamos comenzar rescatando lo que es ser ciudadano, por un lado. Y por otro lado, usted ha topado un tema muy interesante, el tema de las redes sociales. Las redes sociales tienen que ser usadas para construir, no para destruir, no para difamar, no para emitir comentarios despectivos. Y yo ahí sí, Neida, yo le quiero felicitar a usted la decisión que ha tenido de hacer este podcast, porque yo creo que al exponerse públicamente se expone absolutamente a todo. Entonces yo creo que las personas valientes que toman esta decisión no tienen que ser objetados por ningún motivo, sino más bien impulsados a seguir construyendo ciudadanía, como usted lo hace, como lo hacen muchas personas a través de las redes sociales. Incluso le comento, se da la oportunidad. Yo he comenzado un proyecto de difusión de datos, de historia de nuestra ciudad. Lo he visto, lo he visto y es muy interesante. Cuéntenos ese proyecto, Alex, porque realmente son de las cosas bonitas que a uno querendón de Ambato, porque los ambateños somos bien querendones, todo el corazón nuestro se desborda por el Ambato. Y qué bonito es ver a jóvenes mostrándonos los lugares con historia, con tradición. Cuéntanos el proyecto. Sí, fue un proyecto, Neida, que nació, siempre tuve la idea, siempre hay ese miedo de dar ese paso, a lanzarse, pero fue una decisión que era necesaria, ya que conozco a muchos jóvenes que lamentablemente no conocen de la historia de Ambato. Y la realidad es que nuestros abuelitos conocían todo, absolutamente todo. Nuestros padres, el 50% capaz de lo que conocían nuestros abuelitos. Pero si usted se pone a pensar, tarde o temprano estas personas no van a vivir toda la vida. Y el joven tiene que saber qué es ser ambateño, qué significa cada lugar, cada espacio, qué pasó, la historia en general de Ambato. Y de alguna manera reavivar el sentido de ser ambateño. Usted lo ha dicho, el ambateño es querendón a nuestra ciudad y me ha llamado mucho la atención en cada video que hemos sacado. El ambateño siempre es, qué orgullo ser ambateño, sacamos recién de los guaitambos orgullosamente, la fruta. Entonces, la diferencia.
entre Guaitambo y Durazno. Yo vi eso y me llamó profundamente la atención. Muchos dicen que no hay, pero sí hay. Y esto Alex, lo comprobamos probando el Guaitambo y el abridor. Incluso perdón, y el abridor, yo dije Durazno. Sí, conversando con las caseras del mercado que nos decían, el Guaitambo sí es un abridor, pero es un abridor criollo ambateño. Es un abridor que no lo vas a encontrar en otro lugar que no sea la provincia de Tungurahua, porque también hay que mencionar que en Patate también hay sembríos de guaitambos. Pero son guaitambos patateños. Sí, porque justamente nosotros al elaborar todos estos videos investigamos, o sea, no es que lanzamos un dato porque por queremos. Supuesto, hay que hacer una producción. Exacto. Para hacer Entonces, los videos. Probando, y sí, efectivamente, el guaitambo más pequeño que el abridor, un poco más dulce, un color crema, amarillento. Unos decían por ahí, no mientas, es durazno. No, es guaitambo. Vayan al mercado y compren los guaitambos y después me escriben. Es tiempo de regresar a los orígenes. Hace algunos programas también decíamos, Origen es un bonito nombre. Y este medio por el que transmitimos Lupa Ciudadana se denomina Origen. Hay que volver al origen del ambateño, hay que volver a hacer sentir el por qué nuestros ancestros se sentían tan orgullosos de esta tierra. Estamos ya en la celebración de la fiesta de la fruta y de las flores, Alex. Y qué bueno sería, y permítame hacerle esta sugerencia, qué bueno sería que en historia se pueda transmitir a los jóvenes por qué en Ambato no se juega con agua ni con espuma de carnaval, porque en Ambato no celebramos el carnaval, celebramos la fiesta de la fruta y de las flores como un homenaje a esta tierra productiva después de ese fatídico terremoto de 1949. ¿Por qué tendríamos y cómo podríamos hacer para comentar, para trasladar este mensaje, Alex? Sabe, Neida, que yo justamente en todos estos procesos de investigación que hacemos de la historia de nuestra ciudad, hemos estado preguntando constantemente datos importantes de la fiesta de la fruta que tienen que ser rescatados. Y dentro de algunas conversaciones que teníamos con historiadores, con gente adulta que conoce muchísimo de la historia de nuestra ciudad, nos contaban cómo fue la idea de la ronda nocturnal, cómo nace esta idea de que no sea lo mismo que es en la mañana, sino que las reinas salgan con plumas, con trajes, como representando el carnaval de Brasil. Y ahí nos remontamos en la palabra carnaval. Ellos decían, el carnaval es un festejo, es alegría, es fiesta. No es jugar con agua. No es jugar con agua. Remontémonos al carnaval de Brasil, al carnaval de Venecia, a los carnavales de Panamá. Son fiestas importantes que lo único que hacen es festejar en esos días. Entonces, Ambato en carnaval festeja la fiesta de la fruta y de las flores. Nada más que eso. Y los ambateños no jugamos con agua. Nos veremos en un próximo episodio de Lupa Ciudadana. Alex, siempre agradecidos para nosotros. Es importante tener representantes de la valía de Alex Mosquera, un joven querendón de esta ciudad, ambateño, de los que siempre están buscando que los jóvenes tengan esa representación importante. Alex, un mensaje final y nos estaremos viendo. Pero antes, por favor, en un minuto, ¿cuál es el aporte que siempre hace el Grupo Mosquera a la bendición de las flores, las frutas y el pan, que es lo que dije que íbamos a hablar y que siempre yo he tenido el gusto de encontrarme con Alex, sobre todo en ese espacio que lo valoro mucho por la convicción que tengo? Bueno, netamente nosotros somos fieles creyentes en Dios. Siempre hemos colaborado con la Iglesia Católica y no solo en este momento, sino desde hace muchísimos años atrás. Y cómo no hacerlo en uno de los actos más importantes que tiene la fiesta de la fruta, porque la festividad ambateña inicia agradeciendo a Dios por esta tierra fecunda que nos dio y por supuesto nosotros como grupo empresarial agradeciéndole a Dios todo el trabajo que nos ha brindado y que nos sigue dando. El mensaje final, Alex, gracias por venir a Lupa Ciudadana. Gracias, Neida, por la invitación, una conversación muy amena, muy
muy natural. Distendida. Sí, nada de posada ni nada por el estilo. Y antes de culminar, yo quiero traerle a su memoria, yo no es que he asistido a muchas elecciones de Reina de Ambato, los he ido como todo ambateño hemos ido, pero fui justo cuando usted fue directora del comité permanente. Fue una elección súper chévere, súper diferente, que yo no me esperé porque había un montón de candidatas. 11. Y yo dije, Dios mío, ¿a qué horas vamos a salir de aquí? Pero fue una experiencia muy bonita y obviamente hay que rescatar eso, porque yo creo que ahora se pierde mucho el tema de que porque no me cae bien o no está afín a esto, esas ideas no van. Más bien, yo creo que el comité permanente debe nutrirse de todos los directores que ha tenido y que han hecho historia en cada fiesta de la fruta para que cada fiesta de la fruta sea mejor que la edición pasada. Entonces, una felicitación para usted. Muchas gracias, Alex. Y lo que siempre deseamos es que a quienes estén dirigiendo los destinos de las diferentes organizaciones de nuestra ciudad les vaya bien, porque cayendo en el lugar común, si les va bien a ellos, nos va bien a todos. Hasta el próximo viernes en un episodio más de Lupa Ciudadana y no dejen de ver los episodios y los capítulos en transmisiones especiales que hacemos como la de hoy, 20 horas. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir